Hola, sean bienvenidos una vez más a una nueva clase de lenguaje y literatura. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Espero que estén muy bien de salud, ustedes y toda su familia. Pues vamos con otra presentación ahora y con un nuevo tema. Adelantarles, jóvenes, que de ahora en adelante van a tomar apuntes. De este tema ustedes van a tomar apuntes y me lo van a mandar a Claro, ¿verdad? Ahí voy a saber yo la comprobación si han trabajado o no en los apuntes, porque eso va a ser una nota. Como una revisión de cuaderno, pues. Pero ya sé que algunos tienen y otros no tienen el cuaderno. Para los que no lo tienen, no importa. Usted cópielo en un cuaderno viejo, en un cuaderno de otra materia, pero tome en cuenta que sí va a tomar muchos apuntes de ahora en adelante. ¿Estamos? Diferentes clases, apuntes. Y al final yo le voy a solicitar esos apuntes para una nota, ¿verdad? Entonces, ya estando claros, vamos a empezar con este nuevo tema que se llama el realismo en América. Como podemos ver, una imagen que trata de reflejar la realidad. Pero vamos a recordar que ese realismo, ojo a esto, el realismo es un movimiento artístico y literario que tiene como fundamento principal estar en oposición con el romanticismo, estableciendo en sí una total contradicción a los ideales que este mismo establece, o sea, el romanticismo. Su principal característica es la razón por encima del sentimiento o ideales románticos. Esta premisa vamos a tener muy en cuenta porque la razón, en los realistas predominó la razón sobre los sentimientos. Pero para hacerles recordar un poco, el año pasado les hablé del realismo, pero allá en Europa. Hoy va a ser específicamente en América Latina. Pero para recordar aquella teoría, en aquel momento del año pasado que hablamos, mencionarles algo sobre el realismo. Se inició en Europa, luego del romanticismo, y acentuó la objetividad. Es así que los escritores se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano y su comportamiento. Con el término realismo se alude a la corriente literaria que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, cuya característica principal es la representación objetiva de la realidad. En este sentido, el realismo está muy ligado a los acontecimientos sociales de este periodo, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, y en muchos casos a la burguesía, que logró un poder económico y social y se convirtió en la clase dominante. Esta corriente está basada en principios científicos y su principal método es la... También hablarles sobre algún par de escritores realistas pero europeos, ¿verdad? Solo para recordar, como Manchepan, algún ruso como Tolstoy, Gorky, Dostoyevsky, Anton Chekhov, Kafka, algún otro como Benito Pérez Galdós, Víctor Hugo, Balzac, Charles Dickens. ¿Se recuerdan de Charles Dickens? Que de hecho es el autor de Oliver Twist, que fue el libro del que leímos en ese momento. Pues esto nada más como a modo de mención. Ahora ya lleguemos prácticamente al realismo en América Latina, cómo surgió, cuál fue el contexto que lo rodeó, cuáles son las características, libros, etc. Ahora, muy bien, hablaremos del contexto en América. La literatura realista en América Latina surge bajo el contexto de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, precisamente cuando el continente se vio
convulsionado por fuertes movimientos sociales, políticos y revolucionarios, ojo a esto, que cambiaron la visión y la conciencia de las personas de América. Entre estos fenómenos se encuentran. Cabe mencionar que porque hay tantos cambios, obviamente que si a través de la representación de la realidad, de ver aquel abuso, de ver aquella apropiación de tierras, aquella destrucción del medio ambiente, entonces siempre hay personas que van en contra de esto. Entonces tratan de reflejar la realidad a través de pintura, a través de la literatura, en ello novela, poesía también. Entonces esta es la función del poeta, tratar de reflejar la realidad para hacer una conciencia. Entonces, por ejemplo, hubieron muchas guerras civiles e internacionales. Esto ha existido en América Latina e inclusive entre las mismas naciones de este continente. Por ejemplo, hablar de Estados Unidos con México de 1833 a 1844, donde Estados Unidos le roba muchos estados a México, por ejemplo, Nuevo México, Arizona, por ejemplo, antes pertenecía a México, que de aquí nace un libro llamado Los de Abajo, que después vamos a hablar. Chile y Argentina contra la Confederación Perú-Bolivia. Chile contra Perú contra Bolivia. Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay. España, Francia e Inglaterra contra México. Imagínense. Exiliados cubanos respaldados por Estados Unidos contra el mismo Cuba. Esto es una cuestión de nunca acabar, ¿verdad? Estados Unidos contra Cuba. Guerras de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Y aquí guerras tan internacionales ya como la Revolución Mexicana entre ellos mismos en 1910. La Primera Guerra Mundial, como no, perdón, como ya lo sabemos, de 1914 a 1917, a inicio, ¿verdad? Y la Revolución Rusa de 1917. ¿Qué pasa con esto? Todas estas ideas, en este caso de la revolución, andan rondando allá en Europa, pero luego vienen a América, y por eso es que los habitantes de este continente se nutren de esas ideas. Se nutren de esas ideas para después algunos llevarlos hasta la guerra, pues. Ahora hablaremos específicamente de las características, pero meramente ya en América. Las características del realismo en América son las siguientes. 1. Interés por la naturaleza, a través de la descripción exacta y objetiva de 1.1. La naturaleza humana, la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, piensa y siente. Por eso es que en los diferentes libros pertenecientes a este realismo ponen en primera parte la gente. Porque la gente de clase baja. Aquí no vamos a hablar de burguesía. Sí lo va a hablar, pero quienes van a ser los principales van a ser la gente de clase baja. Cómo se viste, cómo habla, cómo piensa, pues, cómo es su forma autóctona, su forma rural de hablar. Por eso es que en el libro, por ejemplo, Huasipungo representa a la comunidad indígena y obviamente habla con su acento tal como es. No lo van a poner de una forma diferente porque estaría contradiciendo al personaje. 1.2. La naturaleza. Esto fue algo muy sobresaliente en cada uno de los libros pertenecientes al realismo, porque refleja aquellos ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. Por ejemplo, habla mucho sobre la naturaleza. De hecho, hay uno de ellos que se llama La Vorágine, que hace la descripción exacta y la destrucción del Amazonas, por ejemplo. Entonces, esos grandes paisajes, aquellos grandes ríos que hay acá en América, ahí los menciona y los trata de reflejar. Característica número 2.
abierta postura a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas, como son el campesino y el obrero. ¿Cuál es el sentido de la literatura si no trata de las denuncias, de las injusticias sociales? Entonces, claro, para eso sirve el libro, para eso sirve la literatura, como un medio para poder reflejar cuáles son las injusticias sociales que se está viviendo. Lo hizo Europa, lo hizo América también, y poniendo como principal el campesino y el obrero, que son los que más sufren, que son los más explotados, que son injusticias. Número 3. Basada en la observación directa, a la experiencia y a la documentación de la realidad propia de América, y muestra paisajes latinoamericanos. Se recuerdan del modernismo que estuvimos hablando anteriormente. El modernismo reflejaba una fugacidad. Veía ya a Europa, veía ya París. No. Entonces el realismo no. Trataba de reflejar aquellos paisajes tan bonitos. Como por ejemplo La Pampa. ¿Qué es La Pampa? Es una provincia de Argentina. Donde hay muchas amplias llanuras. Hay muchas estancias sobre los terrenos fértiles de la provincia. También existe el Parque Nacional Ligüe, donde alberga muchos diferentes animales de diferentes especies, pumas, guanacos. Ojo a esto, guanacos es un animal, no un nombre que será asignado a los salvadoreños, que verdad, también entendamos eso. También está una reserva natural donde hay muchos árboles y donde viven muchos venados, jabalíes, pájaros, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es la importancia de esta pampa argentina? La naturaleza. La naturaleza donde el ser humano convive con ella y la respeta, y donde la burguesía trata de explotarla. Entonces, por eso es tratar de reflejar esta situación. También hablar de los Andes. Saben que los Andes, ¿verdad? Es la mayor cordillera de América Latina, que es aquella cadena de montañas más extensa del mundo, que puede tener terrenos variados, inclusive glaciares y volcánicos. Las diferentes cordilleras, oiga bien, que prácticamente está desde América Latina, en toda América Latina, perdón, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Todos estos paisajes naturales trata de reflejar el realismo. Y también hablarles de los ríos que hay en América y también la sabana. Pero, ¿qué es la sabana? Las sabanas son ecosistemas con escasa vegetación, dado que presentan dos estaciones muy diferenciadas, en las que una presenta grandes precipitaciones de agua y la segunda se caracteriza por una sequía cruel. Entonces esta extensión, porque es una extensión de tierra, donde normalmente hay muchos animales, donde hay muchos cultivos, etcétera. Entonces todo esto trata de reflejar. En la sabana se ve, quiero decir, en Doña Bárbara, en la novela literaria, se puede apreciar mucho esto. Respecto al paisaje, el paisaje como determinante del gaucho, del indio, del negro, del mestizo y del mulato. Recordemos que hace poco se había, no hace poco, ¿verdad? Pero la cultura, la forma de pensar y la forma de vestir todavía estaba existente. Pero no sé si ustedes han escuchado qué es el gaucho. El gaucho es el hombre mestizo de sangre española e indígena, que en los siglos XVIII y el siglo XIX habitaba las llanuras en Argentina, Uruguay, Brasil. Era diestro en las tareas rurales y a montar caballo, y usaba su vestimenta típica. Se convirtió en personaje folclórico y sirvió de inspiración a numerosas corrientes literarias, entre ellas la poesía gauchesca. Como quien dice, el hombre de campo, pues en aquel tiempo. Sí, es verdad, en este mismo del realismo se creó la poesía
gauchesca. No sé si ustedes han escuchado la famosa frase, el que a hierro mata, a hierro muere. Pues de ahí viene, de un libro que se llama Martín Fierro, así se llama, de donde van narrando las diferentes hazañas de Martín, que prácticamente es un asesino, ¿verdad? Que de ahí nace la famosa frase, como les digo, el que a hierro mata, a hierro muere. Ahora hablemos de los temas que aborda el realismo. Vida de las clases media y alta, problemas sociales y de los trabajadores negros, indios y mestizos, psicología de los personajes, influencia del ambiente en los individuos. Como les dije, está muy relacionado también con las características. Ojo, y cuando digo negro no quiere decir que esté discriminando, ni cuando digo indios, creo que esto ya mucho se lo he explicado en las clases, ¿verdad? Hoy vamos con la división. Cuando el realismo vino aquí a América tomó dos vertientes, dos caminos. Entonces, los cuales son el realismo regionalista o costumbrista, y también ahí va inmerso el indigenismo. El número 2 es el realismo social o crítico. Veamos a continuación cada uno de ellos un poco más detallados. El realismo regionalista o costumbrista se basó en la experiencia inmediata del ambiente y la relación del hombre con la naturaleza, que usa el lenguaje regional. Oiga bien, entienda esto, usa el lenguaje regional, o sea, la forma característica o autóctona de cada una de las regiones que se habla, por ejemplo, Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, Perú, etc. Que pinta la vida local objetivamente, que retrata los caracteres representativos del indio americano. ¿Entienden esto? Entre los representantes, los escritores con sus diferentes obras destacadas de regionalismo costumbrismo tenemos Ricardo Guiraldes, autor del libro Don Segundo Sombra, perdón, José Eustaquio Rivera, con su libro La Vorágine, 1924, Rómulo Gallegos, venezolano, con Doña Bárbara. Vamos a destacar que aquí estoy hablando de la novela literaria, no de la telenovela. Creo que la telenovela se basó en esta otra, pero es un caso aparte, ¿verdad? De hecho, Doña Bárbara es uno de los libros que sí me ha gustado bastante, muy bonita por la representación de la naturaleza con el humano, la representación de aquellos grandes terrenos, la descripción de aquellos grandes terrenos que tenía tanto Doña Bárbara como Santos Luzardo, que eran enemigos a morir. Entonces la descripción de los ríos, la descripción de la vida del pueblo de ese momento, pues. Hablarles un poco sobre el libro. El título es el nombre del personaje de la obra, Doña Bárbara. Además, el contenido se relaciona con la constante crítica que hacía Rómulo Gallegos referente a la situación social del país. Una comparación entre la civilización, educación y justicia, que es representada por Santos Luzardo, y con la barbarie, la violencia y el despotismo representado por Doña Bárbara. Doña Bárbara era cruel. Doña Bárbara, sin piedad, mataba a algún enemigo solo por quedarse con sus tierras, ¿verdad? Y en cambio, Santos Luzardo trataba de representar un poco la actualización, un poco la justicia y la civilización. Doña Bárbara era un personaje muy arbitrario, violento, astuto, caprichoso. Su comportamiento quizás se deba a una reacción del trauma que sufrió cuando era en su niñez, que fue víctima de una violación. Recuerdo que hace la descripción de cómo es violada y que por eso también
surge en ella ese odio, esa aberración hacia los hombres, y pues que al final solo los utilizaba y no le importaba. Santos Luzardo era un hombre bueno del llano, pero formado como abogado en la ciudad, egresado de una universidad. Entonces esto es un poquito, realmente poco de Doña Bárbara. Ustedes no le dan caso a los animales que están sonando ya de fondo, no se estén riendo por eso. Luego tenemos este libro, que es uno de mis favoritos realmente, Guasipungo, Jorge Casa, 1934, donde hace la representación cruel, el abuso total sobre la población indígena. Le voy a hacer un breve resumen. Alfonso Pereira es el dueño de una hacienda y de muchas tierras que se llama Cuchitambo. Entonces él va a esta hacienda porque en la ciudad tiene mucha deuda. Entonces si le propone, su tío le propone un negocio, que vaya a la hacienda, que explote sus terrenos porque posiblemente ahí puede haber petróleo. Entonces viene él, se va con toda su familia y empieza con la descripción del libro. En ello podemos ver, por ejemplo, la explotación por parte de los hacendados, o sea, por parte de Alfonso Pereira, hacia los indígenas. La pobreza extrema, una pobreza totalmente extrema en los indígenas que viven en su Guasipungo. Guasipungo son las chozas pequeñas. Otra es la destrucción de los bosques. Y pues mencionarles un poco sobre algunas escenas tan difíciles, tan crudas. Por ejemplo, cuando están en la montaña, el personaje principal también, que se llama Andrés Chiliquinga, que tiene una esposa y tiene un hijo, anda en la montaña y se hiere él mismo con una hacha el pie. Ay, hace la descripción tan tremenda, como le queda el pie, que el pobre cómo llora, después cómo se enferma, y hasta el punto que al final queda cojo, pues. Otra de las escenas tan crudas, tan crueles, es cuando se muere una vaca. A los indígenas no les daban carne, jamás, decía don Alfonso Pereira. Entonces se muere una vaca y el hambre era tanta que toda la población indígena se la pidió y no se la dieron. Entonces cuando ya la estaban enterrando, ya estaba hasta en estado de descomposición, toda la comunidad indígena va a sacarla prácticamente. ¿Por qué? Porque no tenían hambre, pues. Prácticamente el Alfonso Pereira solo los maltrataba y no les daba comida. Entonces desentierran la vaca. Andrés Chiliquinga lleva comida a su hogar. La ponen a medio cocinar con la mujer, con sus hijos y su perro. Entonces se la comen, pero y se duermen. Al rato les hace daño prácticamente la carne, porque estaba en estado de putrefacción a la mujer, hasta el punto que dice que no quería vomitarlas por no querer vaciar el estómago de tanta era la hambre que tenían. Entonces al final lastimosamente muere la mujer de Andrés Chiliquinga, muere. Y bueno, de ahí se ve otro proceso, otra situación donde muere lastimosamente, y Andrés Chiliquinga pues tiene que hasta robar una vaca para poder darle una cristiana sepultura a su esposa, pues porque hasta para ir a enterrarlo el padre de la iglesia le cobraba, ¿verdad? Bueno, que era un malacate también el padre de la iglesia, abusaba de su poder y trataba de engañar a los indios a través con su astucia, hasta el punto que si el cementerio estaba cerca de la iglesia, y mientras más lejos estuviera les cobraba menos, y estaba más cerca les cobraba más solo por enterrarlo. Y pues al final también hacen una calle entre todos los indígenas, que son obligados, y de una forma estratégica, cuando ya no tenían nada que comer, les daban guaro, hacia la palabra guaro,
para que agarraran más fuerza. Entonces al final, cuando ya la calle está hecha, llega Mr. Chappie, que es un estadounidense, y ahí se puede ver el tentáculo de los estadounidenses. Entonces todos los indígenas son quitados de sus huasipungos y ellos hacen una revolución, pero al final son asesinados todos, después de haberles dado todo su esfuerzo a los hacendados. Y así termina esta breve descripción del libro. Tenía en mente leerlo, pero por la situación creo que no. Pero les voy a dejar una actividad con respecto a eso. Al final se lo voy a decir. Luego hablarles sobre el realismo social y crítico, que es la segunda vertiente. Indagaba el dónde, el cómo y el porqué de la realidad. De ese modo, suministró al lector elementos que enriquecieran su conciencia. Presentó las relaciones entre los hombres, entre las fuerzas de producción, entre el capital, la tierra y su producto, el trabajo y sus repercusiones en el ámbito social. Este tipo de realismo criticó y denunció los males sociales del hombre, vicios sociales y políticos, y su impacto en el hombre americano. Uno de los autores principales es Miguel Ángel Asturias, con su libro El Señor Presidente y Hombres de Maíz. Este libro del señor presidente de este guatemalteco, que por cierto es el único guatemalteco que tiene el Premio Nobel de Literatura. El señor presidente es una novela que enseña la denuncia por parte de Guatemala a comienzos del siglo, lo cual quiere demostrar las declaraciones de un periodo. Para entrar en el tema de la novela, pues prácticamente el autor se basa en la vida real de ese momento. Rafael Carrera. Pues la historia verdadera se muestra con gran dominio el asunto para que se pueda hablar acerca de la naturaleza de las discusiones, la crueldad que padecen los pobladores de un país latinoamericano en una dictadura déspota, el abuso de autoridad, la violencia y el desprecio por las clases más frágiles conforman el razonamiento del romance. Por ello es motivo de mostrar las injusticias sociales, la explotación y soborno por parte del gobierno. Entonces, de eso trata. Y pues de eso mismo tratan algunos otros libros, por ejemplo, Mariano Azuela, México, Los de Abajo, que narra prácticamente la Revolución Mexicana. Aquí Pancho Villa, no sé si han escuchado sobre ello. Y en El Salvador, no cabe la duda que también han existido buenos escritores, en este caso Hugo Lindo, con su libro Justicia, señor gobernador, El anzuelo de Dios, Guaro y Champaña, entre otros. Prácticamente su libro más representante es el primero. Entonces donde también con solo ponerle atención al nombre, el personaje principal es un abogado que de una forma muy arbitraria es despojado de su cargo en la Corte de Cuentas, en la Corte Suprema de Justicia, perdón. Entonces, y al final pasa por mucha penuria y también donde hay injusticia hacia la sociedad civil. Entonces, estos son los más representantes del realismo crítico y social. Y por último, les presento nada más algunas editoriales, la portada de algunas editoriales con los diferentes libros. Entonces uno Sombra, Doña Bárbara, Justicia, señor gobernador, el señor presidente. Miren, Guasipungo es que más representación de la explotación de los indígenas de parte de los hacendados. La vorágine. Entonces esta es lo que trato de explicar. Espero que hayan entendido. Les voy a dejar el link de un resumen de Guasipungo.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con este resumen? Ustedes van a tratar de encontrar las diferentes características, me van a decir cómo se puede ver la explotación, alguna breve descripción. Y ojo a esto, me van a mandar a Classroom como tarea los apuntes junto con el análisis que le vamos a hacer al libro, o así pongo. Entonces esto es lo que vamos a trabajar y como les digo,